político. Algo que sorprende de la composición de sus listas al Congreso es que solo haya presentado listas en 9 regiones, No, 14. en Lima, y al Senado 5. ¿No es cierto? Eso es. Pero eso, con esos números, usted no va a tener bancada parlamentaria. Por lo que ocurre es que tendría que lograr, primero, ¿quién le va a hacer campaña en las regiones donde no hay candidatos al Congreso? Pero en fin, pero con esos números no va a tener bancada parlamentaria porque tendría que sacar con solo 5 regiones para el Senado la votación suficiente a nivel nacional para colocar o tener para pasar la valla. ¿No es eso suicida teniendo en cuenta que los presidentes que no tienen bancada acaban siendo vacados? ¿No quieren tener bancada parlamentaria? Mira, la premisa de tu pregunta no es correcta. Ahorita la voy a explicar. Pero la segunda parte de tu pregunta no es correcto lo que me estás diciendo, Augusto. Al revés. Porque los presidentes que han ido con unas bancadas muy numerosas, al día siguiente de ser elegidos, esas bancadas se vuelven tránsfugas, se van de una bancada a otra, traicionan al presidente. Entonces no se trata de llevar una super bancada de gente que no merece la menor confianza. Yo prefiero hacer un partido pequeño, incipiente, hacer un gran partido de cobertura nacional y estar infiltrado por el narcotráfico, por la minería ilegal, pero por el lavado de activos. Está diciendo usted que es que desconfía y que entonces quiere llevar con la gente que confíe, pero en ese caso no va a tener bancada parlamentaria. Por eso te estoy respondiendo a la segunda parte. Ahorita te voy a responder a la primera. Entonces, efectivamente, esa premisa de que hay que ir con una super bancada para que no te vaquen, no es cierto, porque en los últimos 25 años ha quedado demostrado que esas bancadas son frágiles y que se llena de tránsfugas al Congreso y el presidente no tiene ninguna confiabilidad. Habiendo dicho eso, correcto, pasamos a eso que tú dices que es imposible. No es imposible. Hay una cifra repartidora, ¿no? Esa cifra repartidora se va a aplicar entre los partidos que hayan pasado la valla electoral. Y de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, se está proyectando que van a pasar entre 4 y 5 partidos políticos. Claro, pero entonces, solo 5 regiones al Senado y 7 para diputados no le va a alcanzar, porque a nivel nacional se van a conseguir otras bancadas, votación por todo el Perú. Voy a explicar. Veamos las regiones, entre tanto, las podemos ver en pantalla. Pero déjeme contestar la pregunta. Sí, adelante. O sea, ¿cuál es de acuerdo a los requisitos de la ley electoral? Tú necesitas para pasar la valla electoral 5% de los votos válidamente emitidos. Así es, del total de la votación. Válidamente emitidos, y necesitas 7 diputados y 3 senadores. Muy bien, digamos que yo paso la valla electoral y que obtengo 7 diputados y 3 senadores. Es el problema, pues. Pero una vez que hemos pasado la valla electoral y solamente 5 partidos hayan pasado la valla electoral, esos números van a crecer a gusto, porque se está repartiendo no entre los 36 partidos políticos, sino solamente entre los 5 partidos que pasaron la valla electoral. Que eso sea, ¿por qué no pudo convocar y llenar para todos los puestos? Si usted fuera presidente, se tiene que completar todos los ministerios. ¿Por qué no pudo completar listas para todas las regiones? Yo, cuando salga elegido presidente, Dios mediante, voy a tener una capacidad de convocatoria mucho mayor que la que tengo ahora. Yo voy a convocar a los mejores peruanos, a los más honestos, a los más decentes y sobre todo a los más valientes. Y eso no va necesariamente ser de mi partido político, va a ser de todo el Perú. Entonces, esa es la obligación que tiene un presidente de la República, convocar a las mejores personas y no a las personas que lo han acompañado en su partido político. Pero el problema, Carlos, es que tienes que conseguir 5% a nivel nacional. Eso quiere decir que en las pocas regiones que te presentas vas a tener que sacar 20-25% de la votación. No es así. Para que a nivel nacional promedie 5%. No es así, Juan Carlos, no es así. Yo no necesito candidatos en las 24 regiones del Perú para hacer campaña ahí. Yo tengo mis comités, va a haber gente que va a hacer campaña por mí. No campaña, votación suficiente para alcanzar el 5% del promedio nacional. En todas las regiones del Perú hay simpatizantes, hay gente del Partido Sicreo que van a hacer campaña por el Partido Sicreo y vamos a obtener una votación significativa en todas las regiones del Perú, a pesar de no llevar candidatos de diputados. ¿Es verdad que tú has dicho que en caso de ser presidente disolverías el Congreso? No es verdad. Yo lo que he dicho es que apenas llegue al gobierno, Dios mediante, voy a plantear una cuestión de confianza. Voy a presentar mi reforma tributaria, mi solicitud de delegación de facultades extraordinarias, y luego voy a ir a una segunda cuestión de confianza. Y en el caso de que nosotros veamos que el Congreso se comporta de la misma manera como se ha venido comportando en los últimos 25 años, entonces vamos a disolver el Congreso, la Cámara de Diputados, y vamos a convocar nuevas elecciones. ¿El Senado no lo puede disolver? No, evidentemente que no, pues es la Cámara de Diputados. El tema de la seguridad es un tema fundamental según todas las encuestas. Básicamente, ¿usted se compromete a reducir las cifras de inseguridad en el corto plazo o cree que eso es una promesa vacía?
No, nosotros nos estamos comprometiendo a reducir la criminalidad significativamente en los primeros 6 meses de nuestro gobierno y hemos planteado una serie de iniciativas que no sé si quieres que te las Sí, plantee. claro, por favor. Bueno, Antes, ¿por qué no escuchamos? Porque justamente ha llegado una pregunta de la audiencia sobre que me parece que es sobre ese tema. muy bien. Vivimos con miedo porque en cualquier día y en cualquier lugar podemos ser víctima de la inseguridad. ¿Qué propuesta tiene para frenar la ola de crímenes en el país? Muy bien, entonces voy a decir rápidamente lo que estamos planteando. Estamos planteando, en primer lugar, el desarraigo de los cabecillas de organizaciones criminales. En 48 horas, un cabecilla de organización criminal que es capturado en la costa va a ser llevado bien alto a la sierra y así en las diferentes regiones. En segundo lugar, construcción de 6 penales de máxima seguridad, penales para 200 reos, penales pequeñitos, penales sin derecho a visitas, penales sin beneficios penitenciarios. Y en tercer lugar estamos planteando la privatización de la videovigilancia al entrar en los penales y en el conjunto de los penales. Empresas internacionales del más alto nivel, ¿no?, a miles de kilómetros de distancia, para que puedan vigilar a los reos y sobre todo al personal del INPE que está seriamente penetrado por la criminalidad. La gente pide mano dura. ¿Usted está a favor de la pena de muerte? Por supuesto que no. La pena de muerte es una cortina de humo. Yo no puedo entender cómo personas que se proclaman pro vida son al mismo tiempo a favor de la pena de muerte. En el Perú un juicio dura alrededor de 10 a 15 años. ¿Cuánto durará un juicio cuando esté involucrado en la pena de muerte? Y entonces una persona que se presenta al gobierno, que su gobierno va a durar 5 años, plantea la pena de muerte sabiendo que ese juicio va a durar 15 años. Es una cortina de humo, es un engaña muchachos, es una demostración de falta de posiciones técnicas para enfrentar este problema. Pero siento que todavía no ha explicado bien su propuesta de seguridad, que con las cárceles no basta. ¿Podría explicarlo mejor? Porque creo que es un tema crucial que la gente está esperando oír a los candidatos. Bueno, en el caso peruano, nosotros tenemos muy claro que el principal problema del Perú es el problema de la corrupción, ¿no?, que es el que explica el tema de la inseguridad ciudadana, la corrupción. Entonces, en el Perú, por ejemplo, tenemos actualmente 6 penales, grandes penales, que han sido empezados a construir para resolver el problema de hacinamiento. Justamente ahí tenemos una cifra de la corrupción de lo que establece la Contraloría, que son como 24.268 millones de soles que se pierden al año por corrupción. Es una cifra bastante conservadora. Fíjate, el presupuesto general de la República son 250.000 millones, de los cuales 110.000 millones de soles se van en sueldos, salarios y pensiones. Y alrededor de entre 35.000 y 45.000 millones de soles se van en el tema de la corrupción. Pero bueno, regresando al tema de las cárceles. Entonces, para resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, hay 6 penales que están prácticamente terminados y que no se terminan. Está el penal de Ica, está el penal de Arequipa, está el penal de Pucallpa, hay un penal ahí en La Libertad que también está prohibido. Entonces, lo primero que estamos diciendo es, vamos a terminar de construir esos penales que están prácticamente terminados, los vamos a terminar. Porque pues yo lo explico, ¿es solo penales? ¿Solo penales o hay más cosas? ¿Y cómo atrapar a los ladrones, a los capos de estas mafias para meterlos a esos penales? Bueno, en primer lugar está el tema de la puerta giratoria, de qué te sirve a ti atrapar a un cabecilla de organización criminal para que inmediatamente salga por la otra puerta. En segundo lugar, ¿de qué te sirve que ese cabecilla de organización criminal se quede en el penal cuando el penal se ha convertido en un hotel de 5 estrellas? Por ejemplo, en el penal del Milagro, ahí en La Libertad, han encontrado el televisor más grande del Perú, más grande que los televisores que tenemos en este estudio tan hermoso. ¿Cómo entró ese plasma, esa pantalla gigante al penal del Milagro? Entonces yo lo que estoy planteando es que los penales en el Perú han sido privatizados. ¿Privatizados por quién? Por los cabecillas de organizaciones criminales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, desde el punto de vista de la política penitenciaria, es recuperar el principio de autoridad del Estado sobre los penales, para que ir a un penal realmente sea un castigo y no para que sea un grupo de cabecillas de organizaciones criminales que extorsionan a toda la población penal y que extorsionan a la ciudadanía desde los penales. A su juicio, el principal problema de la corrupción y de la inseguridad pasa por el INPE, pasa por el Ministerio Público, o pasa por la policía. Básicamente, para mí, es un problema del Estado, ¿no? Hay una parte que corresponde a la policía, efectivamente, hay un problema muy grave en el tema del INPE y en el tema del Ministerio Público también. O sea, la corrupción ha penetrado todas las instituciones del Estado. Y yo siempre planteo, aquí el problema es el Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Entonces, una persona que llega al gobierno, lo primero que tiene que hacer es reformar el Estado.
Y luego, sobre la base de esa reforma que vamos a hacer y que vamos a llevar adelante, enfrentar los problemas que tiene el Perú. Siento otra vez que solamente está hablándonos del tema de cárceles cuando le pedimos una propuesta en materia de seguridad. ¿Hay algo más que eso o todo se centra en cárceles? No, yo lo que estoy planteando es que El tren de Aragua funciona de diversos lados. Sí, cuando una persona se presenta a presidente, o sea, al Poder Ejecutivo, yo pienso que el 80% de sus propuestas tienen que ser qué es lo que vas a hacer tú desde el Poder Ejecutivo. Porque yo veo que otros candidatos han presentado su plan de gobierno, vamos a presentar un proyecto de ley para que el Congreso haga esto, vamos a reformar el Poder Judicial que también requiere pues una modificación en la Constitución. Entonces todo es entregarle a otros. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Tú, desde el Poder Ejecutivo, tú como presidente. Entonces para nosotros el tema de seguridad ciudadana tiene que ver básicamente desde el punto de vista del Poder Ejecutivo con la política penitenciaria. Por eso es que el énfasis para nosotros es recuperar la autoridad en las cárceles. El trabajo de inteligencia, Sí, todo por esto supuesto. de Sí, trabajar sí, sí. fuera de lo que son penales. Pero penales Sí. se guardan a los ladrones, pero ¿cómo atraparlos? Bueno, es que básicamente así lo vemos nosotros. En el caso del Perú, el principal problema son los cabecillas de organizaciones criminales. Y esos cabecillas de organizaciones criminales están perfectamente identificados. Entonces no hay mucha inteligencia para ver quiénes son. No, acá hay un problema de corrupción dentro de la policía, de corrupción en las instituciones del Estado. Severísimo problema. Es un severísimo problema. Entonces, pero los cabecillas están ahí, hay que capturarlos y hay que hacerles sentir todo el rigor de la ley en los penales. En Colombia se purgó al 50% de la policía colombiana. ¿Usted tiene una cifra de la purga que merecería el Perú de la policía? No, yo conozco la purga que se llevó en las policías colombianas, se purgó al 50% y luego se volvió a purgar y siguen purgando. Entonces no se trata de purgar así, de dar una cifra efectista, de lo que se trata es de hacer un verdadero trabajo de inteligencia hacia afuera y hacia adentro y resolver los problemas de corrupción que hay en el Perú. En la encuesta de Datum que se publica en El Comercio el día de hoy, se le pregunta a la opinión pública qué tipo de presidente deberían elegir los peruanos y sale Nayib Bukele de El Salvador con 51%. ¿Es un esquema al cual usted quisiera seguir? Mira, a Bukele, cuando Bukele llegó al gobierno, él hizo una mesa de trabajo, convocó a expertos internacionales para hacer el problema de las maras en Salvador. Y los expertos le dijeron, mira, este problema de las maras lo vas a resolver en 40 años. En el mejor de los casos, 30 años. Porque hay un tema de prevención, acá hay un problema también, un impacto económico, y entonces empezaron a hablar los sociólogos, los antropólogos, ¿no? Y le dijeron eso en 30 años. Y él dijo, bueno, esa es la opinión de ustedes, yo voy a resolverlo de otra manera. Y lo resolvió en 2, 3 años. ¿Usted Entonces, qué piensa hacer? ¿Bukele es un modelo para usted o no? Para mí Bukele no es un modelo, porque yo creo en la democracia, yo creo en las instituciones, yo creo en la Constitución, yo quiero hacer, pero yo estoy convencido que la Constitución peruana le da al presidente de la República y al gobierno todos los instrumentos necesarios para hacer realmente un cambio radical en el Perú. Por ejemplo, el estado de emergencia, que se ha convertido en una caricatura acá, ¿no? Estado de emergencia, y parece que no hubiera ninguna diferencia. El estado de emergencia te permite muchas cosas, suspender garantías constitucionales muy importantes. Nosotros vamos a aplicar el estado de emergencia con severidad, de manera implacable, pero dentro de la Constitución. Y lo mismo es en el caso del voto de confianza, que lo vamos a aplicar, como acabo de decir, en la primera semana. ¿Qué le diría al ciudadano común y corriente? A la señora que a su hijo se lo han matado, al chofer que lo amenazan todos los días. Al bodeguero que es extorsionado. Totalmente. La señora Boluarte dijo cuando era presidenta, no contesten el teléfono. ¿Usted qué cosa le diría si dirige directamente al ciudadano? Yo lo digo y se lo digo a la señora y a los señores. Yo le digo, en el Perú el mundo está de cabeza. El Perú está al revés. En el Perú se aplica la mano dura, se aplica al trabajador honesto. Y la mano blandita se aplica al cabecilla de organizaciones criminales. Nosotros vamos a poner el mundo que está al revés, lo vamos a poner al derecho. Vamos a aplicar la mano dura a los criminales y la mano blanda al trabajador honesto, al comerciante, al mototaxista, al bodeguero que le aplican una multa de 5.000 soles y le cierran la bodega. Y mientras tanto los extorsionadores están caminando tranquilamente por la calle. Yo le voy a decir al ciudadano común y corriente del Perú que el Estado no va a ser su enemigo, que el Estado va a ser su amigo, que lo va a acompañar. Y que cuando se encuentre extorsionado por el Estado, con sus multas abusivas y por los extorsionadores que le están cobrando día a día para poder funcionar,
nosotros vamos a estar en el medio defendiéndolo. Eso es Carlos, lo que dice, podría decir. si le pidiéramos un indicador concreto al cual usted se compromete en el primer año de su eventual gobierno en materia de seguridad, ¿cuál diría que es? ¿Dónde estamos ahora y qué quiere lograr? Bueno, yo no podría dar un número, sería irresponsable de mi parte dar Es así un como número. se maneja un gobierno, con indicadores, Sí, con metas, con sí, objetivos. pero no en una campaña electoral, ¿no? De dar un número efectista. Pero si no es Pero una yo lo que campaña, puedo uno decir- le pide a un candidato que le ofrezca cosas numéricas. Le pregunto y No, le yo- pido, yo- ¿tiene un número, un indicador, índice de victimización o algún indicador que nos diga, lo agarro acá y lo voy a llevar a este No, lugar? nosotros lo que yo no voy a dar un número porque no deseo comprometerme de manera efectista, no quiero ser un demagogo o un populista, pero yo lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a apuntar a los cabecillas de las organizaciones criminales y le puedo prometer a la gente que los penales van a dejar de ser hoteles de 5 estrellas y le puedo prometer a la gente que los cabecillas de organizaciones criminales no van a entrar por una puerta y van a salir por la otra.